Vamos a dar comienzo a la actividad del día de hoy, en el cual realmente para esta academia es un honor el homenaje o reconocimiento que podemos hacerle los académicos al doctor Ricardo Bernardi, al cual por unanimidad se lo ha nombrado como académico emérito. El doctor Bernardi, podemos decir, lo primero es que esto es un mínimo reconocimiento que podemos hacerle frente a la trayectoria que ha tenido. Es miembro titular de la Academia desde el año 2016 y participó muy activamente en la Comisión de Salud Mental, donde fue un líder verdadero del grupo y donde ha realizado muchísimos aportes de relevancia. El doctor Bernardi es egresado de la Universidad de la República, especializado en psiquiatría, tiene una maestría en psicoanálisis y un doctorado en psicología en la Universidad de Buenos Aires. Además, fue el director de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay y el primer director del Departamento de Psicología Médica de la UDELAR. Fue docente de la Facultad de Psicología e integrante del grupo asesor médico honorario del GACH, donde actuó activamente. Es miembro de honor de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay y de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, y es un referente en la psiquiatría nacional. Está vinculado a múltiples universidades extranjeras, latinoamericanas y europeas, y fue además y es autor y coautor de numerosos trabajos publicados en el país y en el exterior. En realidad es prácticamente imposible enumerar todos los méritos que tiene el doctor Bernardi y los aportes que ha realizado como académico, como docente, como profesional y sobre todo como académico para nosotros. Sabemos que el doctor Bernardi nos va a seguir acompañando en esta academia, ahora desde otro rol, con el papel de académico emérito, por lo cual le damos la bienvenida y le agradecemos por todo lo que ha sembrado y sigue sembrando en la salud mental de la población del país. Muchas gracias, doctor Bernardi. Tenemos primero el recordatorio del doctor D'Apueto. Decirles que, bueno, para mí es un honor presentar al profesor Bernardi en este reconocimiento y en el momento en que es designado como miembro emérito de la Academia Nacional de Medicina. No es la primera vez que me toca presentar al doctor Bernardi, a Ricardo, en distintos reconocimientos. Recuerdo cuando fue elegido como vicepresidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional, después cuando fue nombrado como profesor emérito de la Facultad de Medicina, y ahora en esta ocasión, o sea que para mí es un honor que se me ha reiterado, pero decirles que quizás el mayor reconocimiento que yo tengo para darle es haber sido mi docente durante muchísimos años, desde el inicio de mi formación en la salud mental. Entonces, algunos datos, algunas cosas voy a repetir de lo que acaba de decir la presidenta, pero bueno, me parece que es bueno recordarlo y complementar con algún otro dato. El doctor Bernardi es médico psiquiatra, como decía la doctora Budrandi, es magíster en psicoanálisis por la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, doctor en psicología por la Universidad de Buenos Aires y profesor emérito de la Facultad de Medicina.
miembro de honor de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, también de la Sociedad de Psiquiatría, académico emérito, bueno, de la Academia Nacional de Medicina, investigador de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, de la ANI, consultor de Comité de Observación Clínica de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Y esto que se dice así como al pasar, esto significa que el profesor Bernardi ha sido líder en esto de la innovación en la investigación en psicoanálisis, que se viene dando desde hace varias décadas. Fue uno de los promotores e impulsores y reconocido a nivel internacional por estos aportes, como ustedes van a ver en reiterados premios. Por ejemplo, el premio Sigourney en 1999, el premio de la Asociación Psicoanalítica Internacional al servicio extraordinariamente meritorio, espero haberlo traducido bien. Además, es vice-chair del Comité de Investigación Científico de la Asociación Psicoanalítica Internacional, ex editor latinoamericano del International Journal of Psychoanalysis, es autor de más de 100 publicaciones y bueno, y como se dijo, fue integrante del grupo asesor científico Neuralino Gach, un investigador del área del psicoanálisis y de esas investigaciones es que nos va a hablar hoy en su conferencia, que tiene que ver con la comprensión, el doble desafío de comprender la enfermedad y al paciente en un enfoque desde la psiquiatría y el psicoanálisis. Bueno, lo que yo quería hacer es algo parecido a lo que hice cuando me recibieron la primera vez en la academia, que también compartí lo que estaba trabajando en aquel momento. Entonces, ahora quisiera compartir lo que estoy trabajando en este momento y pienso seguir mientras pueda desarrollando. Y tienen mucho que ver con este doble desafío. Entonces, habiendo expresado mi agradecimiento profundo a la academia, y también quisiera agregar a toda mi familia que me acompaña en estos momentos, quiero compartir algunos de los temas que tienen que ver con una reflexión sobre la psiquiatría y el psicoanálisis, sobre problemas metodológicos y epistemológicos que están en el cruce en psiquiatría y en psicoanálisis de la práctica basada en evidencia con la medicina centrada en el paciente y en la persona. Porque el desafío es conocer objetivamente a la enfermedad, pero también comprender subjetiva e intersubjetivamente al enfermo. Y con esto me uno a las reflexiones de la charla anterior, de la conferencia anterior, en la que el académico Griñola planteaba la relación entre el sufrimiento, que es un fenómeno que ocurre en el paciente, pero el significado que eso tenía para él. Y el académico Correa, que se refirió al sentido de la vida como una construcción personal e intransferible, pero que necesita ser compartida. Este doble vertiente, objetiva y subjetiva, en realidad triple e intersubjetiva, porque los seres humanos tenemos la capacidad de poder comprendernos entre distintas subjetividades, es lo que está en el cruce del arte médico, que necesita unir científicamente hechos con significado, como decía el académico Griñola, cuerpo con mente y con sociedad. En neurociencias, desde un epistemólogo Chalmers, se habla de que hay una pregunta fácil, que es fácil entre comillas, porque requiere todos los avances tecnológicos, que es localizar en el cerebro los procesos mentales. Pero la pregunta difícil es cómo esos procesos materiales, físicos, dan lugar a experiencias subjetivas, a la qualia de la conciencia,
término cualidad es el plural de cualidades que sentimos, colores, sonidos, emociones. Entonces, esa capacidad que se llama sentiencia fue puesta de relieve por también otro filósofo hace unas décadas que hizo la pregunta de, bueno, pero ¿cómo se siente siendo un murciélago? ¿Podemos imaginar cuál es la subjetividad de un murciélago? Y la pregunta actual, ¿de cuándo va a emerger la conciencia en una inteligencia artificial y los circuitos de silicio van a reproducir lo que ocurre en las estructuras de carbono del organismo, que dan lugar a que emerja una conciencia? Bueno, hay posiciones fisicalistas, está un monismo de una sustancia única con dualismo de las propiedades, hay muchas discusiones. Y en el cruce de estas dimensiones están los fenómenos intersubjetivos que nos permiten comprender al otro y que se traducen en el fenómeno de la empatía. La empatía, todos somos capaces de sentirla, y si no, bueno, es que algo anda muy mal en nosotros, pero son fenómenos en distintos grados, son universales. Pero tenemos que tener en cuenta que los sentimos subjetivamente, porque sentimos lo que el otro siente cuando sufre. Es difícil a veces tolerar ver un sufrimiento físico. Las películas continuamente juegan con este fenómeno de mostrar el sufrimiento para provocar una respuesta empática. Se puede demostrar en el cerebro, acá es la neurona de espejo, que es lo más superficial, pero todas las estructuras cerebrales, o muchas de ellas, más bien, participan del fenómeno de la empatía. Pero ahora se está trabajando mucho en lo que se llama hiperescaneo, con técnicas de magnetoencefalografía o de espectroscopía funcional cercana al infrarrojo, utilizando el estudio de lo que ocurre en varias personas que están participando de la misma tarea o que están viendo lo mismo. Y se pudo lograr entender que ahí hay fenómenos de sincronización entre los distintos cerebros. O sea que lo que sentimos subjetivamente como empatía se puede observar en técnicas de escaneo a través de sincronización cerebral. Con el académico Díaz habíamos trabajado hace muchos años, cuando él volvió de Estados Unidos, en el CLAP, sobre la sincronización entre la madre y el bebé, pero también se comprobó en psicoterapia, se comprobó en interacciones sociales, en las familias. O sea que comunicarnos con otro no es solo un fenómeno que ocurre en el lenguaje o que lo sentimos, es también una sincronización de estimulaciones cerebrales entre el otro y nosotros. Bueno, esto nos abre varias preguntas. Por un lado, la empatía. ¿Sigo? ¿Se escucha? La empatía es necesaria para el desarrollo del apego, por ejemplo, el apego entre la madre y el niño, y para la mentalización, que es el conocimiento de sí mismo y de los demás, de los propios sentimientos y emociones, que se llama teoría de la mente, el estudio de este campo. Es todo un campo en que participan no solo psicólogos, psiquiatras, sino también neurocientistas, en fin. Y por tanto, para la salud y la cooperación. Entonces, estamos hablando de un campo que es fundamental para la humanización, para la hominización, el ser humano,
no es que no exista entre los animales comportamientos sincronizados, sabemos que los hay de los peces y antes los insectos, pero es para que compartir emociones. Nunca sabemos la certeza de si son exactamente las mismas, pero que hay fenómenos similares lo podemos comprobar a través de la neurociencia. Esta capacidad de compartir estados mentales tiene un doble fin, porque la sola empatía intelectual puede llevar a la manipulación y el abuso. Los sociópatas tienen a veces una altísima empatía y capacidad empática individual de conocer qué está pensando el otro. Piensen en los jugadores profesionales que saben lo que el otro le está pasando, pero sin empatía emocional son un peligro. Y a su vez la empatía emocional exagerada puede llevar a identificaciones alienantes o a fenómenos de descontrol emocional. Eso también lo sabemos. Entonces, estamos hablando de un campo. Estuve trabajando sobre todo sobre el tema de cómo fortalecer la evidencia clínica intersubjetiva en psicoanálisis y en psiquiatría, donde por ahora, digamos, nos apoyamos muchísimo en nuestra capacidad de comprender al paciente, porque no tenemos todavía un laboratorio que nos permita comprobar al mismo tiempo con otras pruebas o test. Y la otra pregunta que me surgió en los últimos tiempos y que me gustaría referirme al final es qué modelos metodológicos son más útiles para comprender la complejidad del cambio psíquico del paciente en los tratamientos psicoterapéuticos. En los tratamientos psicoterapéuticos, una pregunta clave es, bueno, ¿estoy ayudando al paciente o lo estoy haciendo venir inconveniente y perder tiempo y dinero? ¿Le sirve lo que estamos haciendo? Entonces, la evaluación del cambio en los pacientes es fundamental. Imagínense la importancia de esta pregunta referida a la salud pública y a la salud mental, que es un tema que suicidios mediante, etcétera, preocupa a todo el mundo. Suicidios, homicidios, descontroles. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer la evidencia de este escáner, que es la empatía, y cómo comprender la complejidad, qué modelos? Porque hay mucho estudio randomizado, pero ahora me voy a referir a ese tema, no son concluyentes. El psicoanálisis se basa mucho en fenómenos que se llaman transferencia y contratransferencia, que tienen que ver con este relacionamiento íntimo. Y lo que permiten comprobar es que la empatía es un escáner muy sensible, somos muy sensibles a los cambios de los otros, pero es un escáner muy difícil de calibrar. Podemos mezclar nuestra propia subjetividad con la del paciente muy fácil. Entonces, es un instrumento que nos da cierta evidencia, pero que es muy propenso a sesgo. Los métodos de investigación cualitativa y los modelos complejos son muy útiles para fortalecer la evidencia clínica surgida empáticamente. Esto, sobre todo, yo me centré en la utilización de la triangulación de observadores, material observado, métodos y teorías. Esto se usa mucho en ciencias sociales y es comparar las perspectivas de distintos observadores. Eso es muy útil. Y la contextualización de las observaciones es observar no solo la enfermedad, sino al enfermo y sus circunstancias.
Y el otro punto, que creo que es una contribución de otras disciplinas y que es interesante porque se está usando cada vez más, son los modelos que ofrece la teoría de redes y que ofrecen los modelos complejos dinámicos, con fenómenos no lineales. A esto me voy a referir al final muy brevemente. Entonces, avanzando rápidamente, para poder llevar adelante estos estudios, hace falta disponer de datos, y le pido disculpas a mis compañeros de la Comisión de Salud Mental por mi insistencia en el tema datos, pero hoy día se pueden hacer estudios de la opinión del paciente o para una observación monitorizada, los ROM, continua. Y en nuestro medio existe una carencia crónica de datos en salud mental. Esto tenía que decir, es como una obsesión personal, que sin datos no podemos hacer planes. Y los planes de salud mental, si no se apoyan en evidencias, no se pueden evaluar y mucho menos mejorar. Bueno, aquí estuve trabajando, publicando recientemente, fundamentalmente en un modelo en 3 niveles para observar las transformaciones del paciente en psicoanálisis y en psicoterapia, que es una guía o heurística que va como en 3 pasos. En un primer nivel, que estudia comprender al paciente, subjetiva e intersubjetivamente, es lo que se llama también en filosofía conocimiento en primera y segunda persona. Y después analizar la enfermedad tomando distancia y haciendo una evaluación crítica en tercera persona, para evaluar si está teniendo cambios, transformaciones o no están ocurriendo. Entonces dando indicadores tomados de distintos manuales operacionalizados, etc. Y en un tercer nivel de hipótesis explicativas basada en la inferencia a la mejor explicación. Porque los razonamientos médicos, los razonamientos en muchísimos momentos de nuestra vida, se basan en una inferencia a la hipótesis que mejor explica lo que estamos observando. Y hay contribuciones en los últimos años muy buenas desde el punto de vista epistemológico. Harman, Lipton, Delsen. Bueno, este modelo lo propuse y fue desarrollado por el Comité de Observación Clínica de la Asociación Internacional y se está usando bastante en muy diversas regiones del mundo. Entonces, esto fue como un punto de partida que dio lugar a la publicación de varios libros en inglés y en español, algunos fue traducido, y yo continué trabajando en la aplicación a un caso clínico con Mónica Eiling, una colega, que creo que está en el Zoom, en el cual estudiamos justamente evidencia clínica, triangulación de perspectiva y contextualización. Y fue publicado en una de las revistas psicoanalíticas de más tiraje, que es norteamericana. Y en 2 partes vinculadas a 2 temas, voy un poco rápido, pero centrada en eso, cómo cuando triangulamos. Y en ese trabajo discutimos los 2 autores, y cada uno expresa su perspectiva y en qué la basa. Y creo que ese es el tipo de razonamiento que muestra cómo hacemos una inferencia clínica, es muy útil de compartir. Mirá, dado esto y esto, yo concluyo esto otro. Si no procedemos así, y creo que anteayer que nos reunimos para pensar cómo escribir la contribución de Gach, eso es una de las virtudes que pone de manifiesto el Foro de la Ciencia, de que es posible dar argumentos basados en evidencia y discutir cómo sacamos las conclusiones de esa evidencia.
Esto allana enormemente los problemas. No los resuelve, como dicen muchos autores. La triangulación no resuelve las discrepancias, pero las aclara, permite entenderlas, las profundiza los problemas, sirve para profundizar nuestro conocimiento. Estos dos trabajos los estuve trabajando justamente en relación a este fortalecimiento de la evidencia clínica en base a procedimientos que vienen de los métodos cualitativos como son la triangulación de perspectiva y la contextualización. Para la triangulación de perspectiva usamos, como dije, distintos materiales, métodos, teorías e investigadores y buscamos complementar las observaciones con escalas, aplicación de escalas y cada vez más con medidas fisiológicas. Y para la contextualización hay que estudiar en forma micro y macroscópica, quiere decir en detalle, en gran perspectiva, en perspectiva temporal, cómo es la evolución a través del tiempo. Mirar el bosque y mirar el árbol. Y colocar el bosque dentro del árbol dentro. Bien, estos son trabajos también que me llevaron a que me invitaran a enviar contribuciones a revistas también de mucha difusión, como es el The International Journal, que fue la revista que fundó Freud, y a una revista de avanzada, el Psychoanalytic Inquiry, en el cual lo que discuto justamente cómo a partir de ese modelo de los 3 niveles se puede fortalecer la evidencia clínica para saber si realmente estamos ayudando a los pacientes. Esto, en la escala que puedo aplicarlo, es la escala del paciente único, pero seguramente tiene que ver con lo que hace falta a nivel de la salud pública. Y esto tiene valor en la práctica médica, porque yo haría dos. ¿Es posible escuchar al paciente si no somos capaces de escucharnos entre los colegas? Eso Ballington, un autor inglés, trabajó mucho sobre conocer al paciente, al médico y a la enfermedad. Y contextualizar en el tiempo. ¿Es posible aprender de forma permanente, de educación permanente en nuestra práctica, si no conocemos la evolución de nuestros pacientes? El padre de la psiquiatría, Kraepelin, hizo su nosología estudiando la evolución. Ahí, en la montaña polimorfa de los trastornos psiquiátricos, miró las evoluciones finales y se clarificaron los cuadros clínicos. Entonces, yo creo en el médico con estos dos procedimientos de fortalecer. Todos aprendimos en los Ateneos, todos aprendimos en los round clínicos, en el parte de guardia. Si no hay intercambio, si eso no se favorece en el trabajo, y si no se sabe qué efecto tuvo lo que le indicamos al paciente, nos perdemos de aprender. Este es el último punto, y quiero ser muy breve, y me voy a referir. ¿Qué modelos metodológicos o metateóricos nos permiten estudiar mejor el cambio psíquico? Con estos 2 o 3 diapos termino. Hay muchos métodos que se utilizan, que dependen del modelo de investigación, modelos bivariados, en estadística, modelos bivariados, multivariados, pero hoy día se suman modelos que son más complejos, que son teoría de redes y modelos dinámicos complejos. Aquí le debo mucho a mi hijo que me insistió en estos modelos dinámicos complejos desde su experiencia como ingeniero ambiental. Los ensayos controlados son fundamentales y se hacen muchísimo para evaluar tratamientos, pero muchas veces el problema es que marcan mejorías en algunos síntomas que no mueven la aguja, que no cambian la vida del paciente. Y son pequeños cambios en escalas y no muestran el fenómeno de la complejidad del cambio en el contexto ecológico. Ahora, en la paciente que estudiamos,
había periodos de cambio lento y progresivo, pero también apareció algo que estos modelos dinámicos, complejos, no lineales, muestran, que son los momentos de bifurcación o tipping point entre un modelo menos saludable y otro más saludable. Entonces puse énfasis, y ahora estoy trabajando en esto con esta colega, Mónica Eiling, en las transiciones críticas que requieren considerar las interacciones entre los factores. O sea, no estudiar los factores por separado, sino estudiar modelos que permitan entender cómo interactúan entre sí, con modelos complejos no lineales. Esto está en este momento, yo diría, en cierto auge. Por ejemplo, en la revista de la JAMA, de la Journal Medical Association de Psiquiatría, se publicó una mirada, una perspectiva sistémica y dinámica de los trastornos psiquiátricos. Y esto ya se venía trabajando desde antes. Entonces hay como diferentes trabajos que ponen el énfasis en este modelo. Y digamos, yo lo encontré especialmente útil para aplicar, porque permite analizar macro y microscópicamente el punto de inflexión en el cambio de los pacientes. Perdónenme si hablo de temas de mi especialidad, pero es de la que puedo hablar. Y ese análisis es más que nada clínico y conceptual, pero ayuda a determinar qué variables pueden ser eventualmente cuantificables y ya aplicarse estos modelos, digamos, en serio. En serio quiero decir con resultados más avanzados. Pero esto ayuda al análisis conceptual y clínico. Y miren, la idea es muy central, es muy sencilla. Es ver a los sistemas complejos, dinámicos, abiertos, no lineales, admitiendo que hay fenómenos emergentes que no podemos prever. Piensen en el clima, piensen en la meteorología, piensen en los cambios climáticos. Hay fenómenos emergentes que tienen un carácter de autoorganización porque se refuerzan por feedback, se hacen loops de refuerzo en el interior. Hay dificultad de predictibilidad por la sensibilidad a las condiciones iniciales. Eso es lo que da origen a la teoría del caos. No caos como desorden, sino caos como impredecibilidad por complejidad de las interacciones. Y obliga a pensar los fenómenos con otras categorías conceptuales. El paciente llega con un estado, miren la bocha azul, con un estado en que predomina la atracción por el trastorno que sea, que implica fenómenos mentales, corporales y sociales. Y esa interacción múltiple, a veces predomina lo genético, pero a veces predomina lo social o los conflictos internos de la persona, da lugar a que se refuerce una atracción en que la pelota sube un poquito, imagínense que todo esto está en movimiento, llega un poquito, pero no llega al lugar de la verde. Sigue en ese trastorno. Lo que busca la intervención psicoterapéutica es ir favoreciendo que aparezca un tipping point en que el estado saludable, todas las interacciones que traen los cambios en la vida, en el estado mental, en el trabajo, llevan a un nuevo equilibrio ahora determinado por interacciones de signo positivo o saludable. Esto nos resultó, digamos, un poquito más complejo que lo que dije acá, nos resultó muy útil en el análisis clínico.
y la verdad que también asistido por inteligencia artificial, que en esto puede unir bien distintas disciplinas, ayuda a unir distintas disciplinas y a tener la seguridad de que estamos apoyándonos en conceptos de otras disciplinas que están bien usados. En esto es lo que estoy trabajando en este momento y les agradezco que me hayan escuchado en esta exposición. Espero poder seguir profundizando. Agradezco profundamente la posibilidad de continuar participando en las actividades de la academia, y ha sido y es sin duda un honor y un placer compartir este espacio con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Bernardi. Ha sido una conferencia muy interesante y sobre todo para los que estamos muy alejados de la psiquiatría, poder percibir de que se puede ir también en la psiquiatría un paso más adelante y tratar de cuantificar resultados de los tratamientos, cosa que para uno que está totalmente alejado es prácticamente impensable. Y bueno, alentarlo a seguir adelante con estos proyectos y en un futuro que nos pueda transmitir progresos en esta investigación. Doctor D'Apueto. Solamente un comentario que tiene algunas partes. Primero, yo les había dicho que el doctor Bernardi era un investigador de reconocida trayectoria y de reconocimiento internacional, y queda más que de manifiesto el motivo por el cual él ha recibido todos estos reconocimientos, y es por la calidad de las investigaciones que llevó adelante. ¿Sí? También les decía que era innovador y extremadamente creativo en sus planteos, y esto, como ustedes ven, es investigaciones de punta en un área, la del psicoanálisis, en la cual durante mucho tiempo las cosas se daban en base a la tradición y al peso de los maestros, y Ricardo se atrevió a desafiar esto y a incluir metodología científica para comprobar los resultados del psicoanálisis desde otra perspectiva, con involucramiento de la ciencia, ¿verdad? Y la otra condición es la perseverancia, porque estas investigaciones tienen décadas de desarrollo y han pasado por dificultades, obviamente, porque estamos viendo el producto, pero ya sabemos que la ciencia implica un sufrimiento. Este proceso creativo, el sufrimiento lleva a la perseverancia, y la perseverancia a la virtud, dice las Sagradas Escrituras, ¿verdad? En fin, y la otra cosa que quería comentarles es la capacidad docente, porque yo les decía que me reconocía como alumno y tengo que reconocer la capacidad docente. ¿Cómo puede, de cosas extremadamente complejas, llegar a una explicación que parece extremadamente simple, como para que todos la podamos comprender, por lo menos en este nivel de, a ver, ¿por dónde va la cosa? Obviamente, si uno quiere profundizar, esto es extremadamente complejo, pero él tiene esa cualidad de llevar a una explicación sencilla algo que es extremadamente complejo. Así que te agradezco nuevamente, Ricardo, por este conocimiento que nos transmitiste. Muchas gracias, doctor D'Apueto. Muchas gracias, Juan. No sé, Bernardi, si quiere cerrar con algunas palabras, y si no, nosotros lo vamos a homenajear desde acá con un gran aplauso para recibirlo en su calidad de académico emérito. Y esta casa sigue siendo su casa. Muchas gracias, agradezco profundamente.